¿Crees que la televisión e internet inhiben la creatividad de los niños? Bueno, ese es el tema de hoy y hoy tengo una invitada muy especial y estamos hoy iniciando Navidad en la casa de Jimena. Muchas gracias por invitarme a tu casa y por aceptar la entrevista. Y me gustaría que Jimena hiciera su presentación de quién eres, si tienes algún background profesional o quieres contarnos qué haces. Ok, bueno, yo soy chilena y vivimos en el Reino Unido desde hace más de 12 años. Tengo 3 hijas y yo estudié medicina veterinaria en Chile, pero hace mucho tiempo que no practico. De hecho, cuando nació mi primera hija hace 7 años, decidimos y fui muy afortunada de poder dejar de trabajar. Así que desde ahí que no trabajo activamente. Pero un minuto, mi amor. Y bueno, tengo 3 hijas, 7, 4 y 2 años. Esta es mi más chiquitita. Ella es Gabriela. Gabriela. Tiene unos ojos hermosos. Jimena, hace como que 2 semanas, 3 semanas que nos encontramos y precisamente estábamos hablando del tema del proceso de entrevista al Rudolf Steiner. Es la escuela que está aquí en Edimburgo, que ofrece la educación Waldorf, que es un sistema educativo un poco alternativo al sistema tradicional que se ofrece en la mayoría de las escuelas en el mundo. Y una de las preguntas que me llamó la atención en la entrevista fue el hecho de cuántas horas, o si mi hija mira televisión o no mira televisión, si usa internet y no usa internet. Y luego nos encontramos y estuvimos hablando de ese tema. Me gustaría que me contaras tu experiencia con tus hijas, el antes y después de que ellas tenían acceso a la televisión o tenían acceso a la internet. ¿Cómo ha sido el cambio en ellas? Claro. Mira, en mi experiencia, mi hija mayor no tuvo acceso a televisión hasta que tenía más o menos 2 años. Y eso fue antes de saber nada, ni tener ningún estudio al respecto, ni de leer nada. Pero yo decidí que no era apropiado para ella ver televisión tan chiquitita. Y así lo hicimos. Y no tuve ningún problema, ni tuve nada. Pero cuando llegó a los 2 años más o menos, ya tenía que prepararse para empezar a entrar en el sistema educativo tradicional y qué sé yo, que aquí parten como a los 3 años con nursery y a los 4 años en Inglaterra parten con reception, que es el primer curso. Y su inglés no era muy bueno, porque en la casa solamente hablamos español. Entonces dije, bueno, un buen método para enseñarle inglés es que empiece a ver televisión y la vea en inglés. Eso ayudó para su inglés, pero en ese tiempo, poco tiempo después, nació Catalina, mi segunda hija, y ella tenía televisión alrededor de ella desde que nació. Y yo vi una diferencia muy grande entre las dos en la forma que eran de bebé y de ya cuando cumplían 1 año, cuando empezaban a relacionarse. Y nunca lo puse como, esto es el efecto de la televisión. Pero ya a esa altura, cuando Catalina tenía como 1 año, la cosa se había vuelto inmanejable. Era una cosa en que televisión era el centro de la vida de mis hijas y era lo más importante. O sea, era no era un juego ni que hiciéramos algo, era cuándo van a dar el próximo programa de esto o de lo otro. En eso se basaba su vida. Uh-huh. En ese tiempo nos movimos acá a Edimburgo y, como te conté en otra oportunidad, no encontré cupos en ninguna otra nursery más que en el Steiner School. Así que partimos en ese colegio y ahí me hicieron la misma pregunta que a ti. ¿Cuántas horas de televisión ve tu hija? Obviamente yo, como madre responsable, dije media hora, tal vez 1 hora. Pero después de tener de haberme hecho consciente de que me estaban preguntando eso, y obviamente cuando partió después y la profesora me hacía referencia a la televisión que veía mi hija,
empecé a ponerle más atención y a controlarlo, y claro, no era media hora ni una hora, eran 2, 3 horas, y si al día siguiente o diarias, y si al día siguiente o ese día tenía invitados y tenía que limpiar la casa o cocinar algo, significaba que ellas estaban toda la tarde en el televisor. Espera, mi amor, un minuto, que estamos haciendo una entrevista. Y además porque la televisión es como el medio más fácil para los padres, decir, siéntese a mirar televisión mientras yo hago algo. Claro, entonces es como, era un método que teníamos para cuidar, que yo usaba para cuidar a mis hijas, más que... Y por otro lado, era cuando empecé a tratar de reducirlo, me resultó tan difícil, porque tenía que estar con ellas sentadas ahí, y en el momento exacto que terminaba el programa, apagarlo, porque si no, si pasaba el siguiente, que son muy inteligentes los que hacen todo este programa, en el minuto siguiente ya venía, y después viene Mickey Mouse o no sé qué. Si la apagaba ahí, ya las niñas sabían lo que venía, y empezaban, pero que no hemos visto ese Mickey Mouse, pero ¿por qué no nos dejas? ¿Pero por qué nos haces esto? Nos arruinas la vida. Pero yo ya estaba en una situación en que sabía que no me gustaba, sabía que no era lo correcto y no sabía cómo cortarlo. Afortunadamente viajamos a Chile y logré desconectar el cable, porque teníamos cable, y con Sky, con un programa especial para niños, que es 24 horas niños, y lo desconecté y nos deshicimos de la televisión ahí. Bueno, Jimena, estábamos en el tema de, bueno, les interrumpiste la televisión, que aprovechaste la oportunidad de que fueron a Chile. Bueno, ¿y puedes explicar cómo fue esa transición de antes y después de tener televisión e internet? Claro. Bueno, cuando les cortamos la televisión fue difícil, fue un proceso difícil, porque a las niñas les costó no estar con televisión, y a mí me costó tener que también dedicarles el tiempo en este periodo de transición, porque no encontraban con qué jugar, con qué entretenerse, qué hacer, que estaban aburridas, que todo eso. Y fue un periodo, un mes tal vez, o 6 semanas, en que fue difícil. Pero después de eso empecé a ver que cada vez más tenían más recursos ellas para poder entretenerse, jugar, y se transformó en lo contrario, en que antes, cuando estaban con la televisión, estaban ahí cuando estaban con televisión, y era cero preocuparme de ellas, y después se acababa la televisión, pero yo tenía que estar encima ayudándolas o viendo qué hacer. Bueno, entonces pasó a ser lo contrario, de que yo antes estaba con algunas horas en que ellas estaban viendo televisión completamente sin ellas, y después el resto del tiempo con ellas encima todo el día. Pero cuando pasamos por este periodo de transición, terminó siendo que ellas encontraron la forma de entretenerse, la forma de ser más creativas con ellas mismas, y terminaron siendo mucho más independientes. Así que al final terminé mucho mejor de lo que estaba antes. Ellas son capaces de entretenerse, de pasar una tarde entera solas haciendo sus cosas, y yo no tengo por qué estar encima. Entonces me resultó es divertido pensar que antes yo estaba tratando de usar la televisión para que cuidara a mis hijas mientras yo estaba ocupada, y lo que hacía era quitarles su creatividad, sus recursos internos, para que ellas pudieran entretenerse solas, y yo no tengo por qué estar encima de todas formas. Bueno, ¿y por qué crees que la televisión inhibe esa creatividad? Bueno, lo que he aprendido durante este tiempo es que los niños cuando nacen, cuando son unos chiquititos como este señor aquí, no tienen idea de lo que significa este mundo, no tienen idea de que existe la gravedad, de que las hojas se caen en otoño, no tienen idea de nada de este mundo, y todo eso lo tienen que aprender. Entonces ellos, cuando tú ves a un niño, los niños son muy repetitivos, repiten y repiten las cosas, pero no es porque les gusta repetir, sino que porque están tratando de darse cuenta si realmente ese
efecto que vieron o esa reacción al hacer ellos algo, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y una vez que lo han visto que se repite 100 veces, dicen, esta es la forma que funciona. Si tiro la comida, va a caer en el suelo. Va a ir para abajo, no va a ir para arriba, ni para el lado, ni no sé qué. Entonces, cuando tú los tienes viendo televisión, el niño está sentado. De partida está ahí en una cosa no natural para su cuerpo, que es estar sentado inmóvil. Si tú tienes un niño, si eres madre o padre, tú vas a saber que no existe el niño que se queda quieto por mucho tiempo. Por mucho tiempo, ni siquiera por 5 minutos en una forma natural. Solamente pasa eso cuando están absortos mirando la televisión. Ese es el único momento en que yo he visto a un niño que se quede así. El resto del tiempo se están moviendo. Lo natural es que se muevan, que quieran gastar energía, que quieran estirar su cuerpo porque están creciendo, utilizarlo para saber cómo funciona. Eso es la naturalidad, no es sentarse y estar quieto. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado está este hecho de que necesitan experimentar para saber. Tú no puedes venir a un niño, también si eres madre o padre lo vas a saber, tú no le puedes decir, no, ¿sabes qué? No tires eso porque a mami después le cuesta limpiarlo. Lo van a hacer porque ellos quieren saber cómo funciona. Si tú buscas la forma creativa de que ellos te ayuden de alguna forma a hacer las cosas sin que se haga un desastre y que sea peor para ti, va a ser más efectivo que si tú los dejas que hagan las cosas de la forma que ellos quisieran y que se hace un desastre después y tú tienes que limpiarlo, tienes que estar ahí después resolviendo las cosas. Pero la forma en que el niño va a aprender es haciendo. Y yo tengo la experiencia de que nosotros cortamos la televisión antes de que naciera mi hija menor, y ella no ha tenido ninguna experiencia de ver televisión, nada. Y no por eso sabe menos que otros niños, no por eso está en desventaja, porque, por ejemplo, esta mañana, ella cuando le sirvo el desayuno, cuando tomamos todos desayuno en la mañana, ella se dedica a jugar y a comer, pero no come mucho. Después le doy desayuno, después toma un desayuno como a las 9 de la mañana. Por lo tanto, trato de servirle poquito porque si no, lo que le sirvo lo voy a tener que botar. Y esta mañana le serví unos poquitos cereales. Y me dice, no, yo quiero más, esto no es suficiente para mí. Yo le digo, sí, es suficiente. Y me dice, no, mira, hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 cereales solamente. Y para mí me parece increíble que ella sepa contar hasta 4, no solamente porque ella cuenta los números y cuenta hasta 10 creo yo, sin tener mucho sentido de lo que está diciendo, solamente repitiéndolo porque lo he escuchado de las hermanas o de yo cuando cuento cosas o qué sé yo, pero hasta el número 4 o número 5 ella cuenta con sentido. Ella sabe que si está contando 4 es porque son 4, no son 3 ni son 5, es porque son 4. Y no necesita ni a Mickey Mouse, ni a Peppa Pig, ni a nadie así que le enseñe los números. Y yo, por la forma en que estamos criando a nuestros hijos, yo no me siento con ella a enseñarle los números, ni a enseñarle ahora vamos a contar, ni nada. Lo único que aprende es cuando yo le digo, pásame esos 2 calcetines que están ahí, o cosas así. Ella aprende de sus experiencias en su vida. No aprende de que alguien le esté enseñando activamente algo. Y muchas veces también lo que he escuchado yo de algunas personas es que el temor es que en esta era de computación y todo eso, los niños se van a quedar atrás. Sí, pero es uno de los mitos, se puede decir. Claro, pero yo lo veo al contrario. Yo veo que los niños que están expuestos a la tecnología desde tan pequeños se están quedando atrás porque lo que tú vas a necesitar toda tu vida es tu cuerpo y tus recursos internos. La forma de solucionar problemas, la forma de enfrentar los problemas, y después el resto lo puedes Google. O sea, no tienes para qué saber cómo funciona algo. Tú puedes ponerlo buscarlo en internet y vas a saber paso a paso cómo tienes que resolver algo, pero tienes que tener esa capacidad interna de poder enfrentar los problemas antes. Creo que eso es mucho más importante
que el hecho de saber manejar un iPad o saber, no sé, hacer huevitos en un computador o que en un juego de computador que hace de gallinas o qué sé yo. Esa es mi experiencia. Bueno, tocaste varios temas que me gustaría de pronto ampliarlos. El tema de imitar, o sea, los niños se aprenden por imitación, por copiar. Sí. De hecho, pues tu experiencia es con tu hija. Ella ha imitado a sus hermanas o ha imitado a sus padres, al ambiente donde nos rodea, y precisamente está aprendiendo de una forma natural. Claro. Y el otro tema importante es el hacer. A esta edad los niños necesitan hacer, claro, más que pensar o... Claro. Creo que eso está relacionado con el tema de los septenios. ¿Tú sabes algo de eso? No. Creo que del 1 a los 7 años los niños quieren hacer. Después claro, exacto. Sentir y luego pensar. Exacto, sí. Si quieres aprender bueno, eso también es como bien, está bien intrínseco en la filosofía Waldorf, que en el colegio que están mis hijas lo practican bastante, pero es absolutamente cierto. O sea, no hay otra forma a esta edad. Tú no puedes pasarle las instrucciones de algo, tienes que mostrarle cómo se hace y lo van a hacer. Y para ellos en estos momentos las cosas son aún abstractas, si es que no las pueden ver, no las pueden tocar y experimentar. Tú no les puedes enseñar cosas como, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una inmunodeficiencia o cosas así. Está muy lejos no de que su cerebro no pueda entenderlas como tal, pero es un esfuerzo innecesario cuando ellos pueden hacer algo completamente fácil viéndolo, teniéndolo, tocándolo, teniéndolo ahora a mano, y pueden dejar esas cosas para después. No hay por qué enseñárselas ahora. De hecho, en mi experiencia personal, yo trabajé harto con jóvenes, y jóvenes me refiero a 16 años, 15 años, que para esta edad tienen que haber nacido alrededor del año 2000, 95, 2000, donde los computadores, la televisión, la tecnología estaba ya al acceso accesible a todo. Y yo te puedo decir, en mi experiencia, la mayoría de esos niños o jóvenes con los que yo trabajé no saben sumar si es que no tienen una calculadora, no saben escribir si no tienen un corrector ortográfico, no tienen recursos internos, no tienen esa capacidad de ser ellos como personas y usar la tecnología. Ellos viven gracias a la tecnología. Entonces, sí, bueno, de la era digital. De la era digital. Y creo que ese tipo de gente se está quedando atrás porque no tienen los recursos internos. Y hay otra cosa muy, muy importante, que cuando todos estos programas de niños y todo eso, todos han sido hechos por psicólogos, con ayuda de psicólogos o con ayuda de psicopedagogas o la cantidad de expertos que tú quieras, pero son hechos para un punto de vista adulto, no son hechos para un punto de vista de niño en el que al niño le enseñes cosas o valores para la vida. Por ejemplo, si tú piensas en Mickey Mouse, tiene las Mouse Kid Tools. Si tú piensas en Dora la Exploradora, tiene su backpack mágico. Entonces, ¿qué le estás enseñando a los niños? Les estás enseñando que cuando ellos tienen un problema, tienen que recurrir a esta mochila mágica que tienen, de donde van a sacar la respuesta. Y va a ser instantáneo, y porque ellos son especiales, la respuesta les va a llegar. Pero tú no les enseñas que para lograr un objetivo necesitas esfuerzo, necesitas actuar, necesitas planear y necesitas llegar hasta allá, y lo vas a tener. Pero después de enseñarles a los niños todas estas cosas de que el mundo es instantáneo, de que tú metes la comida congelada que compraste recién en el supermercado, la metes al microondas y ya tienes la cena servida, y la ropa sucia la metiste a la lavadora, y después te subes en tu auto y vas en 5 minutos, llegas al otro lado de la ciudad.
Entonces lo que le está enseñando al niño es que la vida es instantánea. Y cuando ellos llegan a una edad en que ellos dejan de ser tus hijos y pasan a ser personas y necesitan rascarse con sus propias uñas, usar sus propios recursos y ser personas independientes, ellos van a estar acostumbrados a esto, van a decir, pero ¿por qué no quedé en la universidad si yo quería ser médico? Pero no van a quedar en la universidad porque no estudiaron los años anteriores para lograr las notas que necesitaban para poder entrar a la carrera de medicina. Cuando ellos digan, ¿por qué no conseguí ese trabajo? Bueno, porque a la entrevista no llegaste preparado. Pero eso es lo que le estamos enseñando a los niños hoy en día, de que todo se va a solucionar de forma mágica y en forma instantánea. Y los primeros años son los más importantes para enseñarles en que todo necesita un proceso. Las plantas las siembras para que puedan crecer. No vas a llegar a la primavera y vas a tener un jardín hermoso si no lo plantaste antes de que fuera la primavera. Sí. Entonces, bueno. Eso está interesante, como que tomen las responsabilidades de que son niños y de que aprendan cómo son los procesos en la vida. Claro. Y más que darles responsabilidades, porque tú no le estás dando una responsabilidad como tal, pero de que sepan de que cada cosa que pasa es porque hubo un trabajo detrás para que eso pasara. Y ahí entra mucho también toda la manera de enseñar en los primeros años o en el kindergarten de los colegios Steiner, en que todo se hace a mano y por ellos. O sea, ellos comen una merienda todos los días y esa merienda la hacen ellos. Hacen pan, pero ellos ayudan a amasar el pan y después se cocina y después se lo comen, pero ellos saben que para el pan que están comiendo en la merienda se tuvo que hacer ese pan. Cuando es la época de la cosecha de manzanas, ellos cosechan manzanas y se ponen a hacer mermeladas y jellies y después ellos se las comen durante el año, pero saben que eso lo hicieron, se tuvieron que preparar y hacerlo para que pudieran tener después. Entonces es una cosa de que les enseñan todo eso. Tienen días en que tienen que limpiar la sala, hacen un home loving day, en que tienen que limpiar la sala. Y no porque la sala no la limpien los profesores o la persona encargada de limpiarla todos los días y que esté limpia de todas formas. Es porque los niños tienen que aprender de que si quieren estar en un lugar que esté limpio, tienen que limpiarla. Si no se limpia, no va a estar limpio. Entonces... tomar acción también. Claro. Eso está interesante. Pero volviendo al tema de la televisión, hay otros factores que tú mencionaste, bueno, que estén sentados y que estén ahí muy quietos. Los niños son de estar moviéndose. Pero hay otra consecuencia de que los niños estén pues, quietos, que sería el sobrepeso. Exacto. O sea, consecuencias ya para su salud. El hecho de que un niño esté sentado frente a la televisión 2-3 horas diarias. Claro. Yo leía un blog precisamente en internet que decía, estos niños que se la pasan en Estados Unidos, ese es el estudio que han hecho, que pasan 3 horas diarias mirando televisión, en su vida a los 60 años van a haber visto televisión, sentados frente a una televisión por 7 años, desperdiciados. Se puede decir. Exactamente. Sí. Bueno, hay mucha gente y mucha gente, yo he escuchado también que dicen, bueno, pero ¿qué daño le va a hacer mirar un programa educativo o qué sé yo, por media hora o una hora o tal vez un par de horas a la semana solamente o qué sé yo? Y creo que tal vez es cierto, puede que no les haga daño, puede que no tengas que el niño ese no se convierta en obeso y todo, pero es una de las cosas que tú le estás enseñando en estos años más importantes donde ellos están entendiendo la vida y haciendo su plan como para cómo van a vivir la vida, porque empiezan a obtener todas sus bases, son los pilares de la vida que van a tener después. Entonces, si tú los enseñas a que está bien que estén ahí sentados por media hora, una hora o el tiempo que tú consideres apropiado, significa que ellos después, cuando sean más grandes o cuando sean adultos, van a tener eso dentro de sus mentes, que estar ahí sentados sin hacer nada viendo televisión
está bien, es perfecto, es parte de lo que me enseñaron cuando era niño. Y no es algo que no sea reversible o que sea, le hiciste un daño terrible daño a tus hijos, pero es algo que va a ir dentro de ellos, va a estar ahí. Si ese niño después quiere cambiar eso, lo puede hacer. Pero ¿por qué lo va a cambiar? ¿Cuántas cosas cambia uno de la enseñanza que te dieron tus padres básicas de cuando niño? O sea, en términos de higiene, o de si te lavas los dientes, o del tipo de comidas que comes, o qué sé yo. Si quieres cambiar esas cosas que son básicas, que van como que ya tú no piensas en ellas, sino que solamente las haces ya por hábito, para cambiar de eso necesitas mucha energía, mucha disposición, mucha fuerza de voluntad. Entonces, qué mejor que no enseñarles eso a tus hijos, y que después en el futuro, si quieren ver televisión, que lo vean, pero ya es otra cosa, es decisión de un adulto de tomar decisiones de su vida, o de un adolescente, o de alguien mayor que ya puede tomar sus decisiones y puede ver qué le conviene más o qué es lo que quiere hacer. Sí. Y el otro punto también, como un poco negativo de la televisión y del internet, es la violencia que está detrás de esos programas. Exacto. Bueno, te cuento que tengo unos amigos que van al cine todos los sábados con sus hijos. Y yo dije, mira, mis niñas no ven televisión, tampoco películas, y tal vez estoy siendo muy estricta o qué sé yo, voy a tratarlo. Y fuimos a ver una película. Mi hija mayor lo disfrutó, no te voy a decir que estaba feliz de la vida, fue algo más, algo que podríamos haber ido al parque también y lo habría disfrutado igual. Pero mi hija del medio, porque a ella no la llevé, mi hija del medio estaba aterrorizada. Y yo no podía entender al principio por qué, porque era una película de cartoons. Y después me di cuenta, porque los cartoons estos que hacen ahora son con tanta forma humana, son casi humanos, que para un niño puede ser difícil reconocer que no son humanos. Uh-huh. Pero a pesar de que la película esta era graciosa y era enfocada a niños pequeños, el actor principal de esta película de repente se caía de un edificio, qué sé yo, quedaba plano en el suelo y se levantaba y hacía ¡oh! Y mi hija lo miraba aterrorizada diciendo, alguien se cayó desde allá arriba. Entonces, si tú lo piensas un poco más a fondo, estas cosas lo que le están enseñando a los niños es que, aunque sean cómicas, aunque no sean una de violencia, que no sea una de guerra, ni de pelea, ni de nada de eso, lo que le estás enseñando es que sí, está bien, si alguien se cae del 5º piso no le va a pasar nada. ¿Por qué no empujo a mi amigo que se caiga del 5º piso si total no le va a pasar nada? O que está, qué sé yo, apurado y se come una hamburguesa, se la come entera y se la traga. Bueno, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, tampoco es una cosa que si tú lo piensas y lo miras fríamente sea adecuado para niños. No es adecuado para niños ver ese tipo de cosas. Yo creo que ni siquiera para adultos. ¿Por qué vería a alguien que se cae de un 5º piso? Sí, son cosas como tan ficticias y reales. Claro. Que el niño las imita, tiene consecuencias graves. No como muestra la película. Exactamente. Sí. Y tú le estás mostrando un mundo irreal, una cosa que no tiene ningún valor. O sea, ¿qué le va a dejar eso? Más que decir, hay cosas que son diferentes en otros, más que crearle como inseguridades, en el sentido de que, oye, en mi vida esto es así, pero acabo de ver otras vidas que no son así como la mía. ¿Por qué la mía no es igual? ¿Y por qué yo no puedo ser así? ¿No puedo vivir en ese mundo donde me puedo caer y no me pasa nada? Sí, un poco de fantasía. Exacto. Pero los niños sí tienen demasiada imaginación. Los niños tienen demasiada imaginación, pero la imaginación que tienen es una imaginación constructiva. La imaginación que yo veo con mis hijas es increíble. O sea, me sorprende las cosas que se les ocurren, las cosas que salen, los objetos que pueden tomar
y transformarlos en otra cosa que tú dices, oh wow, eso parece interesante, parece entretenido. Pero no tiene por qué ser una imaginación destructiva en el que estén pensando en matar al enemigo o en dispararle o qué sé yo. Sí, pues estuvo interesante este tema. No sé, Jimena, si tienes algo más que agregar al tema de creatividad e imaginación, no utilizando precisamente la televisión e internet. Yo creo que lo más efectivo es aceptar que una vez que ya tienes hijos, los hijos están contigo, o sea, agregarlo a tus actividades. Por ejemplo, cuando yo cocino con mis hijas al lado, si es que ellas quieren estar ahí, y ellas cortan y utilizan cuchillo y tenedor y cuchara tal como los utilizo yo. Por ejemplo, ella que tiene 2 años, cuando me ayuda y yo le paso algo para cortar, por ejemplo, le paso frutillas o qué sé yo, y le paso un cuchillo que no es el más filudo que tengo, por si acaso, pero un cuchillo que corta, no un cuchillo de plástico ni un cuchillo de mentira, y ella corta con ese, y no he tenido nunca un accidente, y yo estoy ahí al lado de ella haciendo mis cosas, y ella me ayuda a revolver la olla, yo la tomo y revolvemos las dos con cuidado, y ella sabe lo que estamos haciendo. O sea, hay actividades que son un poco más peligrosas que otras, pero al estar yo al lado minimizo eso, y ella sabe lo que estamos haciendo. O sea, ella tiene experiencia. Cuando pongo la lavadora, porque yo uso mi lavadora, no me quites la lavadora. Cuando yo pongo la lavadora, ella me ayuda, ella sabe que estamos poniendo la ropa blanca o que estamos poniendo la ropa de color, y la seleccionamos entre los dos y jugamos a que, uy, esta es tuya, no, esta es de papá, y la metemos y qué sé yo. Pero en eso ya se mantiene, ya mantiene actividad, y después cuando yo la veo que está sola, porque yo también tengo mis cosas al lado y también necesito tiempo para trabajar, y yo tengo mi computador y tengo internet y tengo acceso a tecnología y todo eso, pero lo uso yo. Y cuando yo estoy ocupada y estoy haciendo mis cosas y ella tiene que jugar y juega sola, o cuando están las hermanas en el colegio o juega con las hermanas, ellas tienden a repetir mucho de lo que pasa en sus vidas. Tienden a repetir mucho de que están jugando a que van a lavar la ropa, por ejemplo, o qué sé yo, o las actividades que hemos hecho. Entonces, darles la posibilidad de interactuar, de experimentar, para que ellas también puedan después repetirlo y hacerlo parte de su juego. Creo que eso es importante, porque también hoy en día tú ves mucho que a los niños se les restringe y se le ponen rejas para que estén ojalá en una esquina donde está todo acolchado, y que si se caen solamente reboten y vuelvan a quedar parados. Entonces les quitas toda la confianza en ellos mismos. Haces que después cuando sean adultos y tengan que tomar una decisión, no puedan tomarla fácilmente, porque lo que les has enseñado desde el día que nacieron es que tú no sabes, tú no puedes caminar porque tú te vas a caer, así que yo te voy a firmar hasta que tengas las piernas de 1 metro y puedas hacerlo tú solo. Tú, no sé. Entonces cuando sean grandes, yo tengo la certeza de que cuando ellas toman una decisión van a poder confiar en lo que ellas tengan adentro, en lo que ellas digan, hasta aquí puedo tomar un riesgo, lo tomo, o no puedo tomar ese riesgo, no lo tomo. Pero no que estén con la duda de que si lo hago o no lo hago, o... Sí, todo eso les genera en ellos seguridad, ¿no? Claro, seguridad de que... Y seguridad de que sabe, se cayó una vez, bueno, ya sabe que si lo hace así se va a caer. No lo vas a poner ahí que se suba al techo de la casa y que tal vez se caiga. Obviamente vas a tener que restringir los riesgos innecesarios, pero darle espacio a que cometan sus errores, a que se caigan y a que experimenten la vida, a que puedan tomar una decisión y sepan, estuvo bien tomada, estuvo mal tomada, aprendo para la próxima. Sí, ahí está Gabriela experimentando. Aquí está experimentando. Bueno, Jimena, muchas gracias por tu tiempo y por participarnos, compartirnos tu experiencia de muchas gracias a ti. Televisión e internet en la casa, los beneficios que ella ha experimentado
con sus hijas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a ti. Bueno, hasta luego.